Mi nombre es, como lo dijeron los hermanos, el padre Bernardo Moncada Ballesteros. Fui ordenado sacerdote presbítero el 19 de marzo del año presente, el día de San José, el esposo de la Virgen María. Y me encargaron o me encomendaron el tema que es lema de este retiro, que se llama La misericordia de Dios sanando y liberando las familias. Y estaba yo pensando acerca de este tema, acerca de la sanación y la liberación que Dios derrama sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y Dios ponía un texto que me encanta, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: Yahvé le dijo, Dios está hablando con Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. Dice el 8: he bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Palabra de Dios. Resulta que nuestro Dios, o lo que nosotros conocemos de Dios, es porque Dios se ha querido revelar, se ha querido manifestar. El Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte habla de la autorrevelación de Dios al pueblo de Israel. En esta autorrevelación de Dios al pueblo de Israel, Dios te va dando a conocer, porque Dios era un Dios desconocido. Aún en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo va a donde los griegos a predicar y se encuentra en Atenas un altar que dice al Dios desconocido. Aún en el Nuevo Testamento para muchos Dios era un Dios desconocido. No se diga en el Antiguo Testamento. Dios se le empieza a revelar gradual y en aumento. Primero a nuestros padres, con Abraham. Empieza Dios la autorrevelación dando a conocer quién es Él. Y entonces Dios, que continúa esta revelación, se encuentra con un hombre llamado Moisés. Y Dios se le revela a Moisés. Y Dios da a conocer a Moisés quién es Dios verdaderamente. Primero que todo, dice que Moisés iba caminando, porque Moisés había salido de Egipto, porque había hecho algo terrible, había matado a un egipcio. Y entonces Moisés cambia de vida, cambia de lugar, va un poco más allá, se encuentra con la familia de Jetro, con las hijas de Jetro. Tiene Moisés una familia, una vida, y está Moisés pastoreando, escúcheme muy bien, las ovejas de su suegro. Dice la palabra que va un poco más allá. Y al ir un poco más allá, Moisés se encuentra con algo hermosísimo, que es una zarza que está ardiendo. Y entonces llama la atención porque la zarza arde pero no se consume. Y entonces Moisés se acerca a esto y Dios le dice: ojo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Sin embargo, Moisés se quita las sandalias y se acerca a esta manifestación. Y de esta zarza que arde, eso técnicamente se conoce como una hierofanía, Dios que se manifiesta a través de la naturaleza. Y entonces Moisés se acerca y tiene un diálogo con Dios. Y Dios le dice a Moisés en ese diálogo: Moisés, yo he visto y he oído el sufrimiento de mi pueblo y he bajado para liberarlo. Digan conmigo: Dios se manifiesta como un Dios liberador. ¿Cómo se manifiesta Dios? Como un Dios ¿qué? ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Estaban en opresión, en esclavitud, estaban viviendo cosas terribles y tal vez pensaban que Dios era un Dios sordo, que Dios los había abandonado. Llevaban 430 años esclavizados por los egipcios. Sin embargo, Dios le dice algo hermosísimo a Moisés que nosotros debemos tener en cuenta para aplicarlo en nuestra familia. Primero que todo, Dios no es un Dios sordo. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo he visto y he oído el sufrimiento de mi pueblo.
Muchas veces nos pasa lo que le pasaba a los apóstoles. El Señor le dice a los apóstoles: pasemos a la otra orilla, Marcos 4:35. Los apóstoles se suben a la barca y estando en la barca el Señor duerme. Y entonces se levanta una gran tormenta, un gran huracán. Se levanta y entonces pareciera que aquella barca se iba a hundir. Sin embargo, los apóstoles van a ver al Señor y el Señor estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra familia creemos que Dios nos abandonó? Que Dios no nos escucha, que Dios no nos ve, que Dios está dormido porque no lo sentimos. Y entonces tenemos problemas, dificultades. Pareciera que la tormenta se levantara porque ha entrado la droga, ha entrado la rebeldía, ha entrado el problema, la enfermedad, la bancarrota, la infidelidad. Y sin embargo pensamos que Dios no nos escucha. Y lo primero que el Señor nos dice hoy a través de Moisés es: dile a mi pueblo que yo he visto y he oído su sufrimiento. Y me acuerdo ahorita mucho, a mí me gusta mucho contestar las llamadas que me hacen las personas. Y una vez el teléfono sonaba como a las 3 de la mañana, suene, suene, suene. Y entonces me desperté y vi quién era. Era una muchacha que estaba pasando por un problema terrible sentimentalmente. Ya se había desahogado conmigo en muchas ocasiones. Y entonces le respondí la llamada. Y empezó a contarme todo lo que había pasado. Ay, me decía, en ese tiempo yo era hermano, me decía: hermano, es que ese hombre es un hombre hermoso. Yo me enamoré de él, hermano, es que ese hombre parecía colombiano. Me dijo: es que es tan lindo, es que es tan hermoso, me decía. Pero yo me enamoré de él y este hombre no me quiere. Y empezaba a llorar. Y en cierto momento de la charla me hizo una pregunta, llorando. Me dijo: dígame, hermano, ¿dónde está Dios en este momento? Yo le respondí: vea, Dios está llorando con usted y no me deja dormir a mí. ¿Dónde está Dios en los momentos de sufrimiento? Ahí al lado nuestro, mi hermano. Dios no nos abandona, porque Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego, Dios no es aquel Dios que piensa el mundo contemporáneo, los agnósticos, que mientras Dios juega ajedrez con los ángeles en el cielo, los hombres están sufriendo en la tierra. Dios, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que está con nosotros, que está pendiente con nosotros y que nos ama tanto que entregó a su único hijo para que muriera por nosotros y nos diera vida y vida en abundancia. Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro buen Dios. Y ese Dios se le revela a Moisés, le dice: Moisés, yo soy el Dios liberador. Ve y dile a mi pueblo que yo he visto y he oído su sufrimiento y he bajado, he venido para liberarlo. Y hoy el Señor te dice eso, que Dios te está escuchando, Dios te escuchó, Dios está viviendo contigo. Y hoy tú no viniste, mi hermano y mi hermana, Dios te trajo. ¿Y sabes para qué te trajo el Señor? Para liberarte de tus opresiones. Y hoy se van a romper cadenas, se van a desatar nudos y se van a derribar muros, porque así Dios lo ha querido. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces Moisés le hace la pregunta del millón a Dios. Yo creería que Moisés era periodista, porque Moisés sabe preguntar. Le dice a Dios: bueno, Dios, yo voy a ir al pueblo que no te conoce y voy a decir que un Dios me mandó, me envió a decirles que Él ha bajado a liberarlo, que lo va a liberar. Pero cuando el pueblo me pregunte a mí quién me envió, ¿yo qué le digo? Y entonces se revela por primera vez, Éxodo 3:14, el nombre de Dios. YHWH. Algunos lo traducen como yo soy el que soy, pero técnicamente, teológicamente, no está en presente. El nombre de Dios está en futuro. Y traduce algo así como, en un tiempo del castellano, que es primera persona singular masculino futuro indicativo del verbo ser. Es decir, yo soy el que seré. ¿Qué se estaba manifestando Dios a Moisés? Mira, Moisés, le dijo Dios, en el devenir histórico de tu vida, en el caminar, vas a ir descubriendo quién soy yo. Cuando necesites, cuando camines, cuando salgas, vas a descubrir
cuál es el Dios que está a tu lado. Y entonces Moisés le cree a Dios, pero Moisés tiene algo terrible. Y con Moisés pasa algo fuertísimo, que antes de mandarlo a liberar al pueblo, Dios tiene que trabajar con el corazón de Moisés. Dios tiene que trabajar con el corazón de Moisés. ¿Saben por qué? Porque Moisés tiene su pasado, así como tal vez todos nosotros lo tenemos. Vea, Moisés era un asesino porque había matado a un egipcio. Moisés era una persona llena de miedos. Dice que tenía miedo y salió huyendo. Moisés era una persona forastera. Moisés era una persona que le faltaba identidad, porque Moisés era hebreo y sin embargo todo el mundo creía que era egipcio. Moisés era una persona que no sabía hablar porque tenía problemas en su dicción, en su manera de hablar. Y entonces Moisés primero tiene que trabajar con Moisés, como le pasa a Dios con nosotros. Dios quiere liberar nuestra familia. Dios quiere ser un Dios liberador para los nuestros, pero primero Dios nos ha traído a nosotros aquí porque quiere trabajar con nuestro corazón. Quiere trabajar con nosotros en particular para después trabajar con toda nuestra familia en universal. Eso en el Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero primero, ¿quién? Tú. Dios quiere trabajar hoy con tu corazón. Y Dios trabajando con tu corazón, Dios rompiendo esas cadenas que te afligen, Dios desatando esos nudos que te están atando. Al liberarte Dios a ti, tú puedes ir a hacer bendición para tu familia. Al evangelizarte Dios a ti, tú vas a ir a comunicar lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando tú creas en Dios y le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, la conversión de tu familia viene por añadidura. Por eso, si hoy el Señor, escúcheme muy bien, por esa razón, si hoy el Señor, a través de nuestra hermana Kimberly, o a través de Jairo Arias, a través de los animadores, el Señor está diciendo alguna palabra que le llegue a su vida, a su mente, no piense usted: ay, si mi esposo escuchara esto tan bonito, ay, si mi hijo escuchara esto, ay, si mi suegra escuchara esto. No, hermano, ellos no están. Está usted. Está usted. Deje que Dios impacte su corazón. Déjese sanar y liberar. Para eso lo trajo el Señor. Y te lo repito, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Dios llama a Moisés, le dice a Moisés que Él es un Dios sanador, un Dios liberador, que va a liberar a su pueblo. Y entonces Moisés sale de la presencia del Señor ungido, lleno de su gloria. Y entonces el Señor empieza a hacer obras portentosas a través de Moisés. Y ustedes ya los conocen. Después de que Moisés sale, se tiene que enfrentar contra el faraón y vienen las plagas. ¿Cuántas plagas son? 10 plagas. ¿Cuál es la última plaga? Dice aquí: la suegra del faraón se va a vivir al palacio. No, mentiras. Escúcheme muy bien. Y entonces llegan 10 plagas, azotan. Y entonces el faraón doblega su corazón y deja salir al pueblo de la esclavitud. Y el pueblo sale, y sale el pueblo, pasa el Mar Rojo y se encuentra con el desierto. Y entonces, después de que pasan 50 días de haber salido el pueblo de Egipto, Dios hace una alianza, un pacto. Dios les da algo que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos. Dios le da a este pueblo el conocimiento de su palabra, el conocimiento de sus designios. Este pueblo, escúcheme muy bien, con un lenguaje más actual, este pueblo es catequizado por el mismo Dios, porque Dios les da a conocer la palabra, les abre los designios, los mandamientos. Y entonces muchos de ustedes dirían: bueno, ya Dios los liberó, ya Dios los humilló a sus enemigos, Dios los sacó, Dios los guía con portentos, prodigios, a través de la nube, a través de la columna de fuego. Dios le da a conocer sus mandatos. La respuesta de este pueblo sería doblegar su corazón. La respuesta de este pueblo sería conocer al Señor, adorar al Señor, servirle al Señor. Pero resulta que no.
¿Saben cuál es la respuesta de este pueblo? Una respuesta totalmente diferente a lo que se esperaba. Este pueblo, en lugar de ser un pueblo fiel, este pueblo es un pueblo idólatra. ¿Saben por qué? Porque este pueblo se pone a darle culto a un becerro de oro. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Vea, Dios entregó a su único hijo para que muriera en una cruz, para darnos vida en abundancia. Dios quiere que nosotros vayamos a Él para que Él sea nuestro sanador, nuestro liberador. ¿Y cuántos de nosotros o de nuestras familias estamos dándole culto al demonio? Dándole culto a la muerte. Hay gente que a mí se me enchina, dicen por ahí, me pone la piel de gallina, decimos los colombianos, cada vez que escucho a alguien que dice, hermano, es que le damos culto a la muerte. ¿Cuánta gente anda visitando botánicas? ¿Cuánta gente anda cargando talismanes, amuletos, haciéndose cosas ahí, disque cruces y una cantidad de cosas, en lugar de buscar a Dios, que es sanador y que es liberador? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de darle una respuesta en la fidelidad a Dios, lo que hacemos es totalmente lo contrario? Ya Dios nos abrió las escrituras, ya Dios nos entregó sus designios y sin embargo hacemos lo que no es de Dios. Y entonces, ¿qué le tocaría hacer a Dios? Vea, si Dios, al conocernos y al vernos, dicen los padres espirituales, cuando Dios nos ve, la santidad de Dios es tal que Dios merecería y sería, digamos, lo consecuente si Dios sintiera asco de nosotros. Y sin embargo el Señor no lo hace. Dios no nos rechaza. Ese Dios se muestra benevolente. Ese Dios se muestra misericordioso. Y entonces Dios, en lugar de mandar un rayo desde el cielo y acabar y fulminar este pueblo, como tal vez lo hizo antes con Sodoma y Gomorra, el Señor se muestra como un Dios rico en misericordia. Y por esa razón Moisés descubre que ese Dios es un Dios grande, es un Dios rico en misericordia, y lo dice. Si ustedes se pueden leer conmigo el libro del Éxodo, en el capítulo 32, ustedes van a descubrir que el pueblo de Israel fabrica ese becerro de oro. Pero escúcheme muy bien, en el 34 Moisés da por primera vez uno de los nombres o de los títulos del nombre de Dios más representativos y más hermosos, que es ese Dios rico en misericordia. Dice el 6, Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y en fidelidad. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios es un Dios que es rico en misericordia. Un Dios que es lento a la cólera, pero rico en piedad y leal, porque ese Dios es eso, misericordia. El Papa Francisco, en uno de sus libros, dice, el nombre de Dios es misericordia. Nosotros mereceríamos, mis hermanos, los peores castigos por consecuencia de nuestros pecados. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, el Señor se muestra como un Dios sanador, como un Dios liberador, como un Dios rico en misericordia. ¿Nuestras familias y nosotros mereceríamos los peores castigos? Claro que sí. Sin embargo, el Señor no nos condena. Sin embargo, el Señor no nos castiga. Sin embargo, el Señor no nos aflige. El Señor, como dice Oseas, nos llama con lacios de amor y perdona nuestro pecado. Y es más, allí dice el Señor, allá donde abundó el pecado, donde abundó la malicia, donde abundaron las cadenas, donde se levantaron los muros, donde abundaron los nudos, allí habita mi misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Porque donde más la vida nos deformó, donde más el demonio nos atacó, Dios más
se gloría en utilizarnos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Pero Dios, ¿qué espera de nosotros? Ese Dios que es rico en misericordia, ¿qué espera de nosotros? Y es el texto bíblico lema de este retiro. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Le dice el Señor, escúcheme muy bien. Porque si se vuelven a Yahvé, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, pues Yahvé su Dios es clemente y misericordioso, no apartará de ustedes su rostro si ustedes se convierten a Él. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo hacemos nosotros para que la misericordia de Dios sea activa, sanándonos y liberándonos? La respuesta es, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios, mis hermanos. Ya no podemos seguir lejos de nuestro buen Dios y Salvador. Tenemos que volvernos a Él. ¿Y cómo nos volvemos a Él? Pues buscando a Dios donde Dios está. Buscando a Dios donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? En la Iglesia Católica, mis hermanos. En la Iglesia Católica, en los sacramentos. ¿Dónde está el Señor? En la oración. ¿Dónde está el Señor? En los lugares santos. A Dios no debemos buscarlo donde Dios no está. Porque hay muchas personas buscando a Dios donde Dios no está. Buscan a Dios en el horóscopo. Buscan a Dios en la idolatría. Buscan a Dios en la adivinación, buscan a Dios en el pecado y nunca lo van a encontrar, nunca lo van a encontrar. Para que la misericordia de Dios sea en nuestra vida, sanándonos y liberándonos y en nuestra familia, debemos buscarlo donde Dios está. Y el Señor nos hace un llamado hoy a través de este texto bíblico. Dice, si se vuelven a Yahvé, tenemos que volvernos a Dios. Y al final dice, si ustedes se convierten a Él. Para nosotros poder volvernos a Dios, tenemos que convertirnos, como diría San Juan Bautista. La conversión es algo necesario para la salvación. Debemos convertirnos. ¿Y qué es conversión? ¿Qué es convertirnos? Pues cambiar de camino, cambiar de dirección. La palabra conversión viene de una palabra griega llamada metanoia. Y metanoia es un cambio. Para los griegos era un cambio de ruta, de camino, de destino. Para nosotros es quitar nuestra vista del mundo, de los enemigos, de la carne, del diablo y poner nuestra mirada sobre nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Cuando yo presté servicio en Colombia, el servicio militar es obligatorio. Yo fui policía un año como auxiliar de policía. Y había un sargento, me acuerdo mucho, que gritaba así impresionantemente, daba órdenes así, todo el mundo lo escuchaba. Y entonces nos ponían a nosotros a marchar. Y marchábamos así, con elegancia. De un momento a otro decía el sargento, conversión a la izquierda. E inmediatamente tocaba cambiar. Había una persona en Colombia, de Boyacá, que pareciera que tenía como el horizonte hacia otro lado totalmente. Y entonces íbamos marchando y entonces decía el sargento, conversión a la izquierda. Y volteaba hacia el otro lado y se volvía eso una locura. Cuando no hacía caso a la palabra que se mandaba, la palabra que se ordenaba, se desordenaba todo el mundo. Y ese sargento perdía la paz totalmente y nos ponía a correr. Me acuerdo mucho que había un tubito que era de acero inoxidable, grandísimo y pesado, y decía, vuelta con el tubo de icopor. Y ay, todo el mundo con ese tubo encima, corriendo todo el día, porque alguien no había escuchado y había hecho caso a la orden que se estaba dando. Muchas veces a nosotros nos hablan y muchas veces nos dicen a nosotros, vea, dejen el pecado, dejen el mal camino, vea, no hagan esto, no hagan aquello, vea, confiésese, vea, busquen del Señor, vayan a la misa. Y sin embargo, como decía mi mamá, nos entra por un oído
y nos sale por el otro. ¿Cuántos de nosotros, por no escuchar la palabra del Señor, no nos volvemos a Él? Y el Señor nos dice, si mi pueblo se acerca a mí, se vuelve a mí, se convierte a mí, y para convertirnos tenemos que dejar todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, debemos sacarlo y darle a Dios el lugar que verdaderamente se merece y que le toca a Dios en nuestra vida. La conversión es necesaria, cambiar. Hermanos, si usted está caminando hacia el pecado y está arrastrando a su familia, usted sencillamente quite los ojos de ahí y póngalos en el buen Dios y Salvador Jesucristo. Saque de usted y de su vida todo lo que no sea Dios y déle en su corazón el lugar que le corresponde al Señor. Si usted hace eso y usted empieza a caminar según los mandatos del Señor, usted y su familia van a ser sanos y van a ser libres. Usted y su familia, como dice Josué en el capítulo 24, mi casa y yo le serviremos al Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo conocemos que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre nuestros corazones? ¿Saben qué dice la iglesia? La misericordia de Dios se muestra perdonando nuestro pecado, perdonándonos, no castigándonos, como muchas personas piensan que si yo hice este pecado, entonces las consecuencias de este pecado es un castigo. No, Dios nos perdona, y fuera de perdonarnos, allí donde abundó ese pecado, Dios va a derramar su misericordia, su gracia. Pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros acercarnos a Dios, nosotros reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo les voy a contar un testimonio muy personal, que es el testimonio de mi familia. Tal vez lo he compartido en alguna época con ustedes. Sin embargo, entra muy perfectamente en este tema. Resulta que yo vengo de familia protestante, cristianos no católicos. Mi mamá, mi papá no eran católicos porque mis abuelitas, mis abuelitos no eran católicos. Mi abuelita, una era de las Asambleas de Dios, la otra era de los Pentecostales Unidos de Colombia, y de igual manera mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá nos criaron a nosotros en la teología protestante, en la cristiana no católica, y nosotros vivíamos una niñez feliz. Yo tuve una niñez hermosísima. Yo fui un niño carismático, no carismaniático, carismático. Yo cuando desde niño predicaba la palabra del Señor, desde niño Dios me regaló el don de lenguas. Escúchenme muy bien, yo tengo el don de lenguas, no la lengua como si fuera un don, no, el don de lenguas. El don de lengua, de niño predicábamos, íbamos, compartíamos grandes jornadas de evangelización, cruzadas evangelísticas, como le llaman por ahí. Escúcheme muy bien, pero llegó un momento en que mi papá cometió un error. El error de mi papá fue entrar en el mundo de la droga. Mi papá compró una finca, se hizo un narcotraficante porque sembraba coca y tenía su propio laboratorio. Y cuando mi papá tuvo dinero, se sintió poderoso, nos abandonó. Mi papá nos abandonó. Digo yo que cuando mi mamá cumplió 40 años, el hombrecito la cambió por 2 mujeres de 20. Era muy negociante, pero lo robaron porque le dieron una niña de 15 años, y 15 años tenía Martina cuando su amor la entregó. Mi papá se fue de la casa, mi mamá le peleó a mi papá y nos entregó un motel, una residencia de pueblo donde habían mujeres y alcohol y violencia en ese lugar, y ahí nos criamos nosotros y ahí nos dañamos la vida. Mis hermanos en fornicación, en adulterios, en violencias. Yo caí en drogadicción, incursioné en el satanismo. Todos nos alejamos del Señor. Mi mamá sufrió el flagelo del alcoholismo. Mi mamá era una mujer que se refugió en el alcohol. Y mi mamá, mis hermanos,
este personaje, yo caí en la calle, me fueron a matar en mi pueblo, me tocó escaparme de mi pueblo, y si así estaba yo, imagínense mi familia. Una familia llena de drogas, de alcohol, de violencias, una realidad terrible. Yo me escapé de mi pueblo, duré como 4 años exiliado, volví a mi pueblo después de 4 años. Dios me regaló la oportunidad de entrar a su presencia. A mí me predicaron en un retiro, ustedes muy bien lo saben. Yo estaba borracho, drogado en una cantina, y en esa cantina entró un hombre a predicarme. Después de que este hombre me predicó, Dios tocó mi corazón y yo me puse a seguirlo a él. Después de 15 días de estar con él, escuchándolo, Dios empezó a trabajar mi corazón. Y entonces, a través de personas carismáticas de oración, me decían: ve, hermano, lo vi vestido de sacerdote. Y yo decía: pero ¿cuál sacerdote si ni católico soy? Estoy detrás de este hombre, no sé por qué, cargándole la Biblia de un lado para otro. Sin embargo, el hombre me dijo: hágale caso a esas palabras. Si Dios a usted lo tiene para sacerdote, lo tiene para sacerdote. Entra a un seminario. Ese es el mejor consejo que se le puede dar a una persona, a un joven. Usted quiere saber si está o no está para ser sacerdote o hermana o monjita. Entra a un convento, entra a un seminario. No hay otro camino. Y entonces yo le hice caso, entré a este convento, a este seminario, una comunidad muy hermosa, misioneros marianos, y me dejé envolver por Dios en la oración, en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía. Tuve experiencias hermosísimas de oración, pero de un momento a otro yo levanté mi mirada y la puse en mi familia. Y mi corazón me dolió. ¿Saben por qué? Porque mi familia estaba destruida. Hermanos declarados ateos, inmersos en el alcohol, en violencias que ustedes me entenderán. En Colombia hay guerrilla, narcotráfico, paramilitares y hermanos metidos en este mundo. Mis hermanas viviendo en unión libre, lejos del Señor. Y yo sentí dolor en mi corazón. Yo fui y le dije: Señor, mira mi familia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y Dios me regaló un texto bíblico, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Y empecé a orarle al Señor y a pedirle al Señor que sanara, que liberara a mi familia. Y escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. Uno por uno fueron cayendo en la misericordia del Señor. Yo no tengo la familia modelo, no tengo la familia perfecta, pero hoy en día me atrevo a decir con un orgullo espiritual, si lo podemos decir así: mi mamá es de la Legión de María, reza el rosario todos los días. Yo me acuerdo mucho que cuando entré al seminario me dijo: usted entra al seminario y olvídese que soy su mamá. Y una vez caí en crisis vocacional, le dije: mamá, me voy a retirar del seminario. Usted se retira del seminario y olvídese que soy su mamá. Como que me quiere harto, dijo un amigo. Escúcheme muy bien. Mi mamá de la Legión de María, mis hermanas todas están casadas y son servidoras de la iglesia. Mis hermanos están casados y tengo 2 hermanos en este momento estudiando para ser diáconos permanentes de la Santa Iglesia Católica. Porque si tú crees en el Señor, serás salvo tú y toda tu casa, mi hermano. Y allí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Donde más el demonio te atacó, donde más la vida te deformó, Dios más te va a gloriar en utilizarte, aleluya. Más. Entonces, si tu familia está pasando por problemas, por dificultades, no pierdas la fe, no te desesperes, no busques a Dios donde Dios no está. Deja que Dios trabaje tu corazón, acércate a Dios y detrás de ti va a ir toda tu bendita familia, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Toda tu familia va a ir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuándo, mi hermano Bernardo? ¿Cuándo, padre? La verdad no lo sé. Sería mentirte donde yo te dijera: mira, ese nieto que está en la droga mañana va a dejar de consumir. No, sería mentirte. Pero lo que sí te digo
es que Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego, Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios poderoso y nuestro Dios está de nuestra parte, y si Dios está con nosotros, nadie va a poder en contra nuestra. Aleluya, absolutamente nadie. Pero nosotros tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Aquellas personas que tienen problemas en su casa, mi pregunta es: ¿cuántas horas de oración está usted ofreciendo por su familia? ¿Cuántas horas de oración? Hermanas, hermanos, papás y mamás, ¿cuántos rosarios diarios están ustedes ofreciéndole a Dios por aquella persona que está viviendo algo terrible como el alcohol, como la droga, como el sexo desenfrenado? Esposa, usted que está sufriendo el flagelo de que su esposo sea infiel, o tal vez su esposo esté encerrado bajo el peso, el yugo de la esclavitud, del alcohol, de la droga. ¿Cuánta oración estás haciendo para que ese hombre sea libre de esas cadenas? Nosotros debemos de hacer menos quejabanza y hacer más alabanza. Pedirle al Señor más por aquella persona. Y yo quiero decirles, mira, la oración no se pierde. Es algo raro, es algo que yo he visto, no solamente como testimonio, sino en muchas personas. La oración no se pierde, pero la oración sí se acumula. Si usted hoy eleva un Padre Nuestro, usted lo acumula. Si usted eleva una Ave María, lo acumula. Si usted eleva una oración, la acumula, la acumula. Y hay gente que necesita de mucha oración para poder llegar a la conversión. Pero va a llegar un momento en que los cielos estén llenos de tus oraciones, que se tengan que romper, que se tengan que abrir estas puertas. El día que esta puerta se abra sobre esa persona, va a caer esta lluvia de oración, esta lluvia de bendiciones, y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de nuestro Salvador y Liberador Jesucristo. Aleluya. Ustedes supieran cuánta oración le tocó hacer a mi abuela. Hoy yo me acuerdo que yo llegaba drogado hasta las orejas a la casa, y mi abuelita estaba arrodillada clamándole al Señor: Dios, dame un pastor evangélico, decía mi abuelita. Señor, dame un pastor que predique tu palabra. Señor, dame un pastor que anuncie el reino. Tal vez no vio lo que ella pedía con sus ojos, un pastor evangélico, pero Dios le dio un pastor en la iglesia católica, y hoy en día soy sacerdote para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le ofrezco misas todos los días a Dios por el alma de mi abuelita, que la tenga en su gloria. Mis hermanos y mis hermanas, hay gente que necesita de mucha oración. Nosotros que somos los que creemos en el Señor en nuestra familia, debemos cargarlos sobre nuestros hombros espirituales. ¿Cuánta oración estamos haciendo nosotros por los nuestros? Queremos que Dios derrame su misericordia, queremos que ese Dios sea el sanador y el liberador de nuestra familia. Mis hermanos, pues acerquémonos a Dios, que detrás de nosotros vienen todos nuestros familiares, y no solamente los que viven, no solamente los que viven. Yo quiero pasar a un grado que me encanta tocarlo, y no por parecer ni místico ni iluminado, ¿por qué no? Pero sí quiero decirles que cuando una persona se acerca a Dios, una persona se acerca a Dios en oración, hemos visto cómo en el momento en que están aquí en la liberación, almas salen del purgatorio y se presentan al cielo. Y hay gente que dice: ¿y por qué sucede esto, Padre? Y yo le digo lo siguiente: porque todo pecado tiene una consecuencia. Diría Aristóteles en su filosofía: toda acción tiene una reacción. Entonces yo empujo aquí este speaker, el speaker tumba la flor y la flor se riega. Toda acción tiene una reacción. Cuando usted enseña a los demás a pecar, si usted fue un papá borracho, un papá mujeriego, un papá drogadicto, y sus hijos cayeron en el mismo vicio que usted les enseñó con su ejemplo, cuando usted muera,
usted no va a poder entrar directamente al cielo, porque hay una consecuencia de ese pecado aquí en la tierra que no lo deja trascender a usted. Y cada vez que sus hijos cometan lo que usted cometía, es lo que a usted lo ata en el más allá. No lo digo yo, lo dice Gloria Polo, una mujer que tuvo la experiencia de ver a su papá en el purgatorio. Y le preguntó Gloria Polo a su papá en el purgatorio: papá, ¿y qué haces aquí en el purgatorio y no estás en el cielo con mi mamá? Y entonces el papá le dijo: porque le enseñé con mi testimonio a sus hijos, a sus hermanos, a ser borrachos y mujeriegos. Y cada vez que ellos llegan borrachos, que llegan con adulterios a la casa, es lo que a mí me ata aquí y no me deja trascender a la vida eterna. Pero resulta que cuando usted está aquí, hombre o mujer, y usted se convierte al Señor, y usted renuncia a ese pecado, renuncia a esa cadena, Dios derriba ese muro, no solamente va a ser usted libre, no solamente los que están vivos están recibiendo de la misericordia, sino aquellos que están en el más allá, que necesitan ser libres, también pasan a la gloria de nuestro Salvador y Liberador Jesucristo. Aleluya. Así de grande es la misericordia de Dios, mi hermano, que no solamente es para usted, sino para los del pasado y para todos los del futuro. Por esta razón, mis hermanos, acerquémonos a Dios. Ay, mi hermano o padre Bernardo, pero es que yo sé que voy a llegar a la casa y me voy a encontrar con una terrible realidad. Esa realidad es la que usted tiene que enfrentar. Esta realidad es la que usted tiene que luchar con oración, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que rompa toda cadena, que derribe todo muro, que deshaga todo nudo que se haya levantado en contra de ustedes y de sus familias. Y ustedes van a ver, mis hermanos, que si ustedes se acercan al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, le sirven al Señor, como diría por ahí Lucas en el capítulo 1, con santidad y justicia, escúchenme muy bien, la consecuencia de su conversión, igual que le pasó a Moisés, la consecuencia de vivir la gloria del Señor es que su familia va a llegar también a los pies de Cristo. ¿Y cómo hago yo para que mi familia llegue a los pies de Cristo? Pues llegue primero usted. Llegue primero usted. Vaya al Santísimo, arrodíllese al Señor y con lágrimas en los ojos, con sus manos levantadas, pídele al Señor que haga maravillas, obras y portentos. Tenemos muchos testimonios en la Iglesia Católica. Uno de los tantos, Santa Mónica, la mamá de San Agustín. San Agustín era un pagano, no era ni cristiano. San Agustín era maniqueo, filósofo, retórico, hombre de letras, no creía en el Dios de los cristianos. Sin embargo, su mamá llore y ore, llore y ore. Su mamá se santificó orando por su hijo. Y hoy en día tenemos la gracia, la gloria de contar con la teología agustiniana, que es uno de los pilares de la Iglesia Católica. ¿Y quién iba a pensar que un pagano como San Agustín, que un pagano como este hombre que vivía, era maniqueo? No les digo, los maniqueos creen en dos principios, uno bueno y uno malo, por lo tanto hay dos dioses, dicen ellos. Esa herejía maniquea pasó en la Edad Media como los cátaros y los albigenses, y era terrible eso dentro de la Iglesia Católica. ¿Y saben quién combatió eso? El mismo San Agustín, con su teología, con su visión. ¿Y saben por qué San Agustín se convirtió al Señor? Porque su mamá dobló rodilla, porque su mamá le pidió al Señor que los cielos sean abiertos y que la gloria del Señor residiera sobre él. Y escúcheme muy bien, nunca se ha oído que alguien que ponga la confianza en Dios salga defraudado. Y ni usted ni yo vamos a ser los primeros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.